y que hemos aprobado con mucho beneplácito y que lo vemos como un espacio sumamente importante y fundamental para el desarrollo de una carrera, de una profesión que consideramos nosotros en la universidad, y estoy seguro que a nivel nacional estamos en conjunto haciendo el esfuerzo de establecer y de visibilizar como una carrera muy amplia, muy compleja, como importante en el ámbito de las sociedades, de la vida del ser humano y, como dije también en el mensaje de salutaciones, por qué no decirlo, del entorno y del medio ambiente en el cual vivimos como sociedad hoy, una sociedad globalizada, una sociedad compleja, una sociedad multivariable con situaciones que realmente requieren de esta profesión, requieren de la formación también multidisciplinar, multicientífica en muchos aspectos que constituye los planes y los programas de las carreras de servicio y de trabajo social de las universidades hermanas. Así que con mucho gusto celebramos este tipo de actividades y, por supuesto, en la persona de la profesora magíster Heriberta Escobar, a la que estoy viendo ahora en este minuto, a la licenciada Juana Olmedo, a la profesora magíster Elba Núñez, en la persona de ustedes, quienes hoy vamos a tener el placer de escucharlas y de aprender un poco más o mucho de lo que como experiencia ustedes vienen desarrollando en el ámbito de la vida profesional y que tiene que ver justamente con conocer la ley en trabajo social, también los derechos individuales y colectivos y las reglamentaciones vigentes, las reglamentaciones relacionadas a esta ley que sabemos perfectamente que es una ley muy nueva y que definitivamente requiere de ser ampliamente difundida y fundamentalmente conocida por todos nosotros. Y por supuesto también un aspecto y un elemento fundamental que es el Código de Ética del Trabajador Social. Consideramos desde la academia, desde la universidad, un espacio por ese motivo fundamental para que nuestros apreciados estudiantes y colegas profesores en este encuentro celebrando el Día del Trabajador Social en el Paraguay podamos encontrar ese espacio de aprendizaje mutuo, ese aprendizaje de crecimiento para que juntos también podamos acrecentar y podamos fortalecer no solamente la formación profesional, sino la misma profesión, el ejercicio de la misma profesión con la experiencia de cada uno de ustedes. Así que no me resta más que destacar y celebrar en forma conjunta estas iniciativas que esta semana vienen desarrollando, y en particular la de hoy en este encuentro que como anfitriones en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní tenemos el gusto de desarrollar. Felicitaciones a todos, muchísimas gracias y éxitos. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, doctor Carnechi, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní. También estoy observando que están otras autoridades de nuestra facultad, está la profe Cintia, están algunos docentes de la carrera, así como también docentes de las otras facultades de la Universidad Nacional de Concepción, de la Universidad Nacional de Pilar, de la FACSO y de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social del Paraguay. Así que a todos ellos, alumnos y docentes directivos, muchas gracias por participar de este segundo encuentro de lo que llamamos ciclo del seminario virtual de trabajo, de la Ley de Trabajo Social. Así que, señor decano, yo entiendo que usted está con muchos compromisos, así que cuando se sienta libre de poder estar los minutos que pueda. Entonces, en este momento le doy la palabra a nuestra queridísima coequiper, la profe Nidia, que es de la FACSO, coordinadora de este proyecto, quien nos está encaminando un poco todo este trabajo que estamos haciendo. Así que Nidia Batilana de la FACSO, te damos la palabra.
Sí, bueno, muy buenas noches para todos y todas. Señor decano, gracias por su presencia. Acá las colegas, compañeras de trabajo social, la profe Heriberta, mi profe, también a Juanita, Elba, a todos los docentes de las distintas facultades, estudiantes, egresados. Sé que estamos realmente muy interesados y motivados en este espacio, en estos encuentros, porque ya la presencia de 100 personas que vuelve a suceder hoy es muy motivador, ¿verdad? Como ya mencionaba en el primer encuentro, esta es una iniciativa que surge de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA e invita a las unidades académicas, las universidades públicas, ¿verdad?, que hoy imparten la carrera de Trabajo Social, UNI, Concepción, Pilar, y así también a los gremios. Por eso hoy estamos en este proceso de articulación y de trabajo con la Asociación de Profesionales de Trabajo Social y Servicio Social del Paraguay, y bueno, y las 4 universidades públicas que consideramos sumamente necesario hacer una recuperación histórica del proceso tan largo de la lucha y bueno, y la conquista, la concreción de la ley que se tiene hace poquito, de un trayecto largo. La otra vez en el primer encuentro ya la profe Analía nos comentaba de todo ese proceso y de lo que implicó en términos del el involucramiento de unidades académicas, gremios, estudiantes, egresados, profesionales en sus lugares de trabajo. En realidad eso demostró un trabajo conjunto, colectivo. Entonces nos parece que es muy importante recuperar esa historia y más que nada, bueno, establecer un poco hoy cuáles son nuestros desafíos, cómo seguir avanzando en esto de fortalecer la profesión, de que exista también un reconocimiento a todo el proceso de trabajo y bueno, y que también acá los gremios y las unidades académicas puedan articular para trabajar conjuntamente y más que nada fortalecer a la carrera. Así es que bueno, muchísimas gracias a todos y todas, así es que vamos a escuchar a las colegas, las compañeras de tremenda lucha, todas, las 3, así es que les escuchamos. Exactamente, y esta actividad está programada conjuntamente con los estudiantes de la carrera, quienes se han inscrito para ser parte de este proyecto de extensión. Entonces, ellos y ellas en cada una de las actividades también van a oficiar de moderadoras, de presentadoras y van a coordinar con nosotros los docentes este evento. Entonces, de esta manera me gustaría darle la palabra a nuestra alumna Cipriana. Cipri es de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Humanidades, de la carrera de Trabajo Social de la UNI. Entonces, Cipri, te damos la palabra para que puedas hacer la presentación de nuestra primera expositora. Muy buenas noches a todos, buenas noches a las disertantes, a las docentes, a los compañeros. Como ya bien decía la profesora Teresa, quien les habla, Cipriana Encina, alumna de la Casa de la Universidad Nacional de Itapúa de la Facultad de Humanidades. Y así damos inicio, les presentaré a nuestra primera expositora. Ella es la licenciada Heriberta Escobar Méndez, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Asunción, docente de Teoría y Práctica en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Asunción por más de 27 años, 2 veces presidenta de la Asociación de Trabajo Social del Paraguay y miembro del Comité de Ética que elaboró el Código de Ética. Nos gustaría, por favor, recordarles a nuestras expositoras que tienen 15 minutos para cada exposición y 2 minutos antes les estaremos avisando. Así, sin más nada, le cedo la palabra a nuestra licenciada Heriberta Escobar. Muy buenas noches. No se imaginan la satisfacción que tengo de ver este amplio auditorio y pensar que la carrera en el país tiene 82 años y la facultad, que hoy es la Facultad de Trabajo Social y Sociología, la FACSO, era la única. Y ver ahora que tenemos
universidades en cada uno de los principales departamentos del país y que tienen, impartiendo la formación del trabajo social, es de suma satisfacción y gozo poder tener esta experiencia. Bueno, sin más, ya que tenemos solamente 15 minutos, voy a tratar de resumir lo que es el código de ética del ejercicio de la profesión del trabajo social, que fue elaborada por la asociación, ¿verdad?, liderada y, ¿verdad?, trabajada por la Asociación de Graduados, ¿verdad?, socios de lo que denominamos Asociación de Profesionales de Servicio Social o Trabajo Social en el Paraguay. Los antecedentes, resumidamente, podemos decir que el componente ético del ejercicio profesional siempre fue una preocupación de la Asociación de Graduados desde sus orígenes. Y aún sin contarse con un código ético, los principios normativos guiaron el accionar de los profesionales. Esa fue nuestra guía ética. Estos principios enfatizaron el valor y respeto por la vida y dignidad humana, así como la no discriminación, la libertad y la justicia social, entre otros, que eran pensamientos bastante adelantados para el tiempo en que fue discutido y creado este código. Hoy contamos con un código de ética que emerge en respuesta a los imperativos y cambios que se dieron en el contexto nacional, regional y mundial. Este código es el resultado de un exhaustivo análisis teórico y revisión reflexiva de diversos instrumentos similares, sean nacionales de otras carreras, regional de la misma carrera y aún mundial, porque la Federación Internacional de Trabajo Social, la FITS, tiene un código de ética. Entonces nos guiábamos por esto. Y entonces el código de ética viene a convertirse en un instrumento educativo de regulación y de carácter preventivo y pedagógico, además de significar la apropiación de un proceso de renovación y construcción profesional, ético-político, que supera una práctica supuestamente neutra para constituirse en una práctica comprometida, competente, teórica, técnica y políticamente con la efectivación de los derechos humanos y las políticas sociales del Estado. Cuando hablamos de compromiso político, nos referimos porque la intervención, el carácter mismo del trabajo social en su intervención, se tiene que tener un posicionamiento político, no precisamente partidario, sino posicionamiento político referido a valores que guíen la acción tanto del profesional como de la institución empleadora y de los sujetos sociales que demandan la intervención del profesional. Entonces, respondiendo a la crisis del estado de bienestar que ha generado profundas alteraciones en las relaciones sociales cotidianas en todos los ámbitos, sean en el trabajo, los derechos ciudadanos, las profesiones, entre otros aspectos que afectan a la sociedad, afectó a nuestra profesión la ausencia de normativas que regulen el ejercicio profesional, la debilidad institucional del Estado para el cumplimiento de las garantías, se constituyeron en imperativos para el trabajo social paraguayo, ya que estos repercutían en los microespacios de intervención profesional, generando crisis en cuanto a la comprensión del deber ser del trabajo social. Entonces,
todos estos elementos como desigualdades sociales y estructurales impiden la inclusión, la integración y la cohesión social, porque es el medio en el cual se desenvuelve el trabajador social. La pobreza como manifestación más relevante de la cuestión social, recrudecida por los procesos de vulnerabilidad socioeconómica y exclusión que se traducen en la falta de acceso al trabajo, educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social y la casi nula capacidad de desarrollo de las potencialidades personales, sociales, económicas, culturales y políticas de las poblaciones más vulnerables. Y el Estado hasta hoy permanece con un enfoque conservador y mínimo en cuanto a dar respuesta a la cuestión social con sus políticas fragmentadas, duplicadas, de escasa cobertura, dispersas y centralizadas, cuyas estrategias de abordaje resultan ineficaces, ineficientes y de efectos indirectos sobre la pobreza. No han impactado en la transformación de los indicadores de exclusión, pobreza y desigualdad en nuestro medio. Por lo tanto, el ejercicio del profesional de trabajo social reconoce estas problemáticas y su desenvolvimiento se basa en el respeto también a la pluralidad y diversidad al interior del colectivo profesional, porque la agremiación es abierta y recibe a colegas de diferentes visiones, tanto teóricas como políticas, y por lo tanto respetamos esa pluralidad y diversidad para juntarnos y juntos analizar los desafíos contextuales de la realidad con competencia teórica, metodológica y coherencia con los avances de la propia disciplina en la región y en el mundo. Asimismo, también con nuestro código de ética reconocemos la función social y ética de la profesión, que está muy comprometida con la transformación del orden social vigente. Ese es uno de nuestros objetivos últimos. Tenemos una clara opción a favor de la promoción, protección, defensa y efectivización de los derechos humanos de los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad. De hecho, acordes a los principios rectores del trabajo social. Como ya había dicho al principio, tenemos al iniciar, ¿verdad?, esta charla, los principios normativos que rigen la profesión. Esta visión colectiva permite el acuerdo a todo el contenido del presente código de ética, que debe regir la actividad profesional de socios y socias de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social. Quiero aclarar que cuando se escribió este código, lo hizo, ¿verdad?, la Asociación de Profesionales, y era como para tener como un manto de límites para los graduados, ya que no teníamos una ley que garantice el ejercicio de la profesión. Aún no teníamos. Entonces, el Código de Ética nos ayudó a tener un marco de referencia de cómo tratar los dilemas y problemas que se presentan a lo largo del ejercicio profesional, tanto con los sujetos que demandan la intervención, como con las instituciones con quienes trabajamos. Entonces, estos límites, como los valores fundamentales
referidos a la justicia social, la igualdad, la solidaridad, la equidad, la participación ciudadana, la multiculturalidad, se reconocen y se enfatizan y visibilizan en los siguientes principios contenidos en el Código de Ética. Y el primero es el acceso universal a los recursos y bienes materiales y culturales producidos socialmente. Dignidad y valor único de todo ser humano. Pleno desarrollo y realización personal y social. Superación de las asimetrías a través del bienestar y garantías consagradas por la Constitución Nacional. El acceso a bienes y servicios ofrecidos por las políticas públicas. Efectivización de los derechos humanos. Consolidación y profundización de la democracia, propiciando la participación social organizada de la ciudadanía para la gestión democrática de las políticas públicas distributivas y compensatorias basadas en la seguridad jurídica, de justicia social y libertad como fundamentos éticos de la dignidad humana. También el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, que es, consideramos, insustituible en la promoción de la justicia social, equidad e igualdad, defendiendo el carácter público, universal e integral de las políticas y programas sociales como viabilizadoras de derechos. Asimismo, en el contenido también tenemos el reconocimiento de la pluralidad y respeto a las diversas corrientes profesionales existentes en trabajo social. Esto ya habíamos dicho. Con permanente actualización de los conocimientos científicos, teóricos y metodológicos que sustentan la intervención profesional, porque toda profesión evoluciona según demanda que le hace la sociedad en que se desenvuelve. El trabajo social profesional, por lo tanto, asume en todos sus actos el compromiso por un proyecto profesional vinculado al proceso de construcción de la ciudadanía y consolidación de la democracia, con libre acceso a los derechos que le asisten al ciudadano, ¿verdad? Sin discriminación y explotación según etnia, género y clase. Asimismo, nuestro código establece derechos y deberes del profesional de trabajo social. El código prescribe, o sea, establece, tiene presente la responsabilidad profesional del trabajo social frente a los sujetos involucrados en su gestión, sean estos individuos, familias, grupos, instituciones. Visibiliza los principios y valores morales, éticos y políticos de la profesión. Delimita el relacionamiento con los sujetos sociales. Además, el relacionamiento con colegas y otros profesionales de otras carreras, de otras ciencias. Asegura a los sujetos sociales la entrega de un servicio eficiente y responsable. Asimismo, voy a darles rápidamente el resumen de los derechos y deberes de los profesionales del trabajo social. El derecho del trabajador social es tener autonomía y libertad en el ejercicio profesional sin discriminación de ninguna especie. Derecho a la participación en el proceso de formulación, implementación
y control de la entrega de políticas sociales, gerenciamiento de programas y proyectos sociales, sean estos de organismos públicos o privados. Y otro punto muy importante es la inviolabilidad y confidencialidad de los documentos que llegan a generarse en el proceso de intervención. No olvidemos que estamos tratando con sujetos, portadores de derechos, seres humanos. No estamos tratando con mesas, ni sillas, ni ladrillos, ni cemento, sino con personas que tienen sensibilidad propia, necesidades y pensamientos propios, y situaciones y circunstancias propias y privadas que se nos confían en el proceso de nuestra intervención. Y nuestra posición puede ayudar a alguien que está en peligro de perder su libertad, mantener su libertad y aún mantener su misma vida si estamos en el ámbito sanitario, ¿verdad? De luchar porque el derecho correspondiente al sujeto que demanda nuestra acción sea segura, y guardemos asuntos que se nos confían en ese proceso de restaurar la normalidad en la vida de los sujetos que demandan nuestra intervención. Y de hecho, ¿verdad? Esto va acompañado de responsabilidad, respeto, autoridad y competencias teóricas y técnicas profesionales. Por otro lado, también es derecho nuestro y deber de luchar por condiciones adecuadas y dignas de trabajo en el ejercicio profesional, que puede referirse al salario, a las condiciones de contrato, a la seguridad social, a la estabilidad en el trabajo, a un ambiente de armonía que no genere más estrés de lo que genera el estar realmente trabajando con las debilidades y flaquezas de nuestra sociedad, de nuestras instituciones y aún de debilidades y crisis emocionales de las personas con quienes debemos tratar. Establecer y mantener una relación de apertura y diálogo con instancias interdisciplinarias. Observar las normas que contienen, ¿verdad?, este código. Y por otro lado también, como deber, contar con el requisito académico universitario para ejercer la profesión. Asimismo, intervenir en el marco del respeto a los sujetos sociales en todos los aspectos. Compromiso con el mejoramiento del trabajo social como disciplina, aportando todas nuestras saberes, no mezquinando nuestros conocimientos, la experiencia que nos brinda el habernos desempeñado como trabajadores sociales en los diferentes escenarios de la sociedad, así como también compartir la experiencia que hace que la profesión realmente ocupe el espacio que le corresponde por ser una profesión que
trabaja con el mejoramiento de la calidad de vida de individuos, grupos, familias, comunidades enteras. Y si hay alguna pregunta, si no quedó claro algún aspecto, estamos aquí. Creo que hice a 1000 por hora, ¿no? Y si, Muchísimas gracias, licenciada Heriberta. Le cedo la palabra a la licenciada Teresita Cortés. Muchas gracias. Gracias, Cipri, gracias, profesora Heriberta. Realmente es un placer poder escucharla. Quienes venimos remando en esta profesión hace muchos años, sabemos que usted es una representante a nivel país, una referente muy importante para todos nosotros, para todas nosotras. Así que agradecemos mucho usted nos haya podido explicar y poner, digamos, en remojo toda la información referente a este tema tan importante que es el código de ética, ¿verdad? Algo tan importante que todos los colegas debemos abordar y trabajar y estudiar, especialmente en el área académica, tenemos que profundizar esta temática. Vamos a dejar las preguntas para el final de las ponencias, si le parece. Entonces, hay un grupo de alumnos que está tomando nota. Todos los que quieran hacer consultas pueden hacerlos al grupo de WhatsApp que tenemos en el proyecto o aquí mismo en el grupo, en el área de mensajes del Meet. Ustedes hacen sus consultas y los alumnos van a ir tomando nota. Entonces, le presento a Juana Guerrero de la Faxo, alumna de la Faxo, que va a hacer la presentación de la siguiente expositora. Buenas noches. Les presento a la siguiente expositora. Ella es la licenciada Juana Olmedo, es licenciada de Trabajo Social, promoción 1998, Instituto Dr. Andrés Barbero UNA, técnico en enfermería 1993. Es especialista en didáctica universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas UNA 2011. Trabajadora social en el Hospital de Clínicas IPS Central. Participación en la Mesa Nacional de Trabajo Social. Secretaría de Finanzas de Ciprotrazo. Estamos atentas. 15 minutos, licenciada. Buenas noches para todos y es un honor estar compartiendo acá con ustedes mi experiencia, ¿verdad? Que estuvimos trabajando en la mesa, que se logró la ley del ejercicio profesional, la ley 6220, y nos toca hablar de derechos profesionales. El artículo 10 habla de ejercer la profesión en relación de dependencia de forma independiente conforme a lo que dicta la Constitución Nacional de la República del Paraguay, la presente ley y el Código de Ética de lo que estaba hablando la profesora Heriberta. Desarrollar la intervención profesional en condiciones adecuadas y dignas de trabajo en los ámbitos del ejercicio. Integrar equipos interdisciplinarios con el propósito de incidir en las definiciones de los ámbitos de intervención. Participar en procesos de formación continua en temáticas disciplinares y de los espacios de actuación profesional conforme a las leyes vigentes. Contar con las medidas de prevención, protección, recuperación y reparación necesarias cuando el ejercicio de la profesión implique riesgo para integridad física o mental, o cualquiera sea el vínculo laboral profesional que se establezcan con las entidades públicas, privadas o mixtas en la que se lleva a cabo a dicho ejercicio. Habla también de percibir honorarios, aranceles y salarios de conformidad a las reglamentaciones de los ámbitos laborales
específico en el que se desempeña la función profesional, ya sea público, privado o mixto. Habla de acceder a la jubilación de acuerdo al régimen laboral en el que está inserto el trabajador social en todo el territorio nacional. Habla también de los espacios ocupacionales y campo de intervención del trabajador social. En el artículo 12 se constituyen espacios socioocupacionales del trabajador social el sector público como el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos centralizados, descentralizados, ámbito departamental y municipal. También entidades que tengan programas y proyectos sociales conforme a las leyes vigentes, educación superior y órganos de extrapoder. Los sectores empresariales, públicos, privados, entes autárquicos con programas y proyectos sociales dirigidos a sus funcionarios, comunidad e instituciones educativas. Las asociaciones civiles, fundaciones, consultoras, entre entes privados de desarrollo y bienestar con fines sociales. También las entidades binacionales y supranacionales con políticas. Habla del régimen arancelario, el artículo 15, que los trabajadores sociales tienen derecho a remuneración acorde a la naturaleza de la labor que desempeña, que le asegure una existencia digna, y que en el sector público deberá promoverse dentro de los programas de recursos humanos de las instituciones, a tener una categoría especial, un rubro correspondiente al desempeño, y que el tiempo de trabajo que excedan las jornadas laborales establecidas deben ser consideradas como horas extraordinarias, debiendo remunerarse, ¿verdad?, como conforme a leyes laborales. Y en el artículo 16 habla de que se reconocen los derechos adquiridos por los profesionales trabajadores sociales previo a la presente ley en los diferentes ámbitos de intervención. También habla acá del el decreto por el cual se reglamenta la ley que regula el ejercicio profesional de la ley 6220/19. En el artículo 2 habla del profesional habilitado para intervenir en los siguientes campos de actuación, así como la asistencia entendida como provisión de bienes y servicios conforme a necesidades y demandas sociales, incluyendo el proceso educativo y terapéutico. La de promoción entendida como despliegue de estrategias para potenciar el desarrollo humano y las capacidades individuales, colectivas de los grupos poblacionales en su diversidad. Gestión de políticas sociales, como desarrollo de todo el ciclo de las políticas sociales, como la investigación, planificación, implementación y evaluación. La enseñanza e investigación disciplinar en trabajo social. O sea, los colegas que se dedican exclusivamente a la investigación y la enseñanza. El artículo 3, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de su dependencia competente, otorga el registro profesional bajo denominación y en las condiciones establecidas en los artículos 4 y 5 de la Ley 6220/19.
Y en el artículo 4 establece que en el marco de las competencias asignadas por la Ley 6220, las funciones descritas en los artículos 8 y 9 y serán desempeñadas por profesionales trabajadores sociales con título habilitante y registro profesional otorgado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y bueno, muchas gracias, es todo lo que me tocó. Después vamos a estar respondiendo a las preguntas que van a estar haciendo la gente, los compañeros. Gracias a usted, licenciada. Muchas gracias, Juana. Recordamos que el tema que nos convoca hoy es conocer la Ley de Trabajo Social, derechos individuales y colectivos, las reglamentaciones y el Código de Ética. Las dos expositoras que estuvieron haciendo sus ponencias con anterioridad son representantes de las dos organizaciones que formaron parte de la Mesa Nacional que estuvo trabajando arduamente por la elaboración de la Ley de Trabajo Social. También las facultades aquí presentes, la mayoría de nosotras formamos parte también de esa mesa que trabajó durante más de un año en la elaboración de lo que fue el proyecto de ley, ¿verdad? Y luego todo el trabajo de lobby que tocó hacer tanto a docentes, alumnos y directivos para conquistar la aprobación de dicha ley. Así que enmarcar nomás esto para que sepan, alumnos que están escuchando, especialmente nuevos en la carrera, que estas personas que nos hoy están haciendo sus ponencias son personas importantes dentro de este proceso de conquista de la ley. Entonces, ahora les presento a Carolina Martínez, también de la FACSO, que va a dar lugar a la siguiente ponencia. Carolina. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente, te escuchamos, te escuchamos. Sí, buenas noches para todos. Mi nombre es Carolina Martínez, soy del tercer semestre de la FACSO y tengo el honor hoy de presentarles a la profesora magíster Elba Núñez. Ella es trabajadora social y abogada, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Políticas, magíster en Garantismo y Derecho Penal, especialista en Políticas Sociales y Didáctica Universitaria, investigadora social y docente en la carrera Social y Sociología, integrante de la Mesa Nacional de Trabajo Social, que impulsó la Ley 6.220/19 y el decreto reglamentario. Se desempeña como directora de extensión universitaria de la FACSO. Ahora cedo la palabra a la misma, teniendo en cuenta los 15 minutos de tiempo para su ponencia. Le escuchamos, profesora. Bueno, muy buenas noches a todos y todas, los colegas, las colegas que nos acompañan, al profesor, al decano también de la facultad de la UNI. Realmente tengo que decir que estoy muy emocionada por compartir este espacio, un agradecimiento especial, un lujo, digamos, tenerle a la profesora Heriberta. Ella fue mi profesora y es más, verle aquí a varios docentes, la profesora Norma Villamayor, en fin. Así que muy, muy emocionada por compartir este espacio. A propósito, desde la Mesa Nacional por una Ley de Trabajo Social en el Paraguay, y que continuamos trabajando con un grupo de compañeros y compañeras digamos, de la carrera, poder decirles de que esta reflexión, que bueno, de alguna manera queremos compartirles en torno a lo que de alguna forma los derechos individuales y los derechos colectivos contemplados en la ley y en la reglamentación vigente. Por supuesto que ya después de todo el recorrido que hizo la profesora Heriberta en relación al Código de Ética y también a todo el recorrido que le tocó hacer a la compañera Juana
con quien hemos estado trabajando activamente en este proceso, en el marco de la conquista colectiva de esta ley de trabajo social en el Paraguay. Comentarles de que mi exposición lo que va a hacer es un recorrido rápido mentalmente, y bueno, y preparé un PPT, digamos, a ver si eso también, un poco en la línea de como la profe Heriberta nos presentó. Nuestra reflexión queremos centrar un poco en esta idea de es muy difícil de repente identificar derechos individuales y derechos colectivos, porque de alguna manera en esta reflexión que podemos hacer, la lucha por una ley de trabajo social en el Paraguay no estuvo pensado precisamente solo como, digamos, la preocupación por avanzar en términos del reconocimiento, digamos, del estatus jurídico de la profesión, sino que además, al mismo tiempo, y por eso es que de alguna manera traía a colación, digamos, en la propia definición de trabajo social, que es tomada en la ley, digamos, nos planteamos de que efectivamente como profesión, una disciplina en las ciencias sociales que se inserta en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales, entre estos el Estado y los distintos contextos históricos de actuación profesional, y donde situamos que nuestra praxis social, ¿verdad?, y el conjunto de acciones que hacemos de tipo socioeducativo inciden en la reproducción material y social de la vida, y nos paramos desde una perspectiva de transformación social y donde reafirmamos de entrada, digamos, el compromiso con la democracia, el enfrentamiento de las desigualdades, y nos planteamos en el horizonte de contribuir a fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, y esto que va a estar presente a propósito de lo que podemos situar como derechos colectivos. Digamos que por primera vez, vamos a decir, claro, porque por primera vez Paraguay tiene una ley que regula digamos, el ejercicio profesional. Recordemos que fuimos uno de los últimos países, digamos, de la región que contamos con una ley que regula la profesión. Solo Uruguay, aparte de Paraguay, no tenía hasta ese momento que nos pusimos a recuperar la lucha histórica que fue desarrollada desde hace, realmente desde que la profesión existe, y de la mano justamente de la asociación, y ya en estos momentos en un proceso de constitución de una articulación amplia, digamos, que involucró a, digamos, todas las organizaciones de trabajo social, todos los gremios, y además también a todas las unidades académicas de formación en trabajo social, tanto de universidades públicas como privadas. Realmente un hecho histórico sin precedente en términos de articulación que constituyó la mesa por una ley de trabajo social en el Paraguay. Entonces, en este sentido, podemos decir de que en la propia definición que está planteada cuando se reconoce el estatus jurídico de la profesión, está reconocida, digamos, los derechos colectivos en términos de defensa y conquista de derechos humanos y justicia social. Así que, por lo tanto, podemos decir de que de alguna manera, y fíjense ustedes que cuando nos planteamos los objetivos de la ley, de los 4 objetivos que nos planteamos en la ley, 3 de ellos tienen que ver con derechos colectivos, es decir, la primera que tiene que ver con que como profesión contribuyamos en la promoción y defensa y exigibilidad de derechos humanos, y hablamos de construcción de ciudadanía y democratización de las relaciones. Convengamos que esto es demasiado estratégico en un país como el Paraguay, que vivió más de 35 años de dictadura, de donde sabemos que todavía la dictadura está muy presente, digamos, en todas las esferas sociales, y particularmente sabemos que eso afecta, digamos, efectivamente a las posibilidades de ejercicio de derecho. Entonces, fíjense ustedes que el segundo objetivo que nos proponemos, digo como para poder situar qué tipo de derechos están contemplados en nuestra ley, decimos que nos proponemos con la ley
proteger el interés de los sujetos de las políticas sociales, es decir, de manera estructurante, digamos, y de manera central está presente la protección del interés de los sujetos de las políticas. Y es más, hablamos de que la ley tiene que permitir generar condiciones para la prestación de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad. Entonces, por lo tanto, y el tercer objetivo, fíjense ustedes, de vuelta, digamos, este tema de la defensa y ampliación de las políticas públicas, es decir, nos paramos, la ley se para como para plantear, digamos, la relación Estado, mercado y sociedad, y en este sentido se habla de propiciar la defensa y la ampliación de las políticas públicas, es decir, esto tiene que ver con derechos colectivos, y básicamente hablamos de un horizonte de universalización de las políticas para dar respuesta ante las demandas nacionales. Y el cuarto objetivo, fíjense, de los cuatro, tres fundamentalmente apunta a derechos colectivos, y el último se refiere específicamente a la materia, digamos, de regular derechos y deberes que hacen al ejercicio profesional del trabajo social en todo el territorio nacional. Entonces, un poco en este sentido, cuando nos planteamos la propia naturaleza jurídica de la profesión, decimos que esta tiene que estar orientada hacia la asistencia, la promoción, la gestión de las políticas en el marco de la defensa y protección, garantía de derechos. Y en este sentido hablamos que efectivamente, fíjense ustedes, y a propósito ya de los derechos colectivos, realmente, y tenemos que decir de que no voy a dar todos los detalles, digamos, de toda la discusión que implicó este tema de contemplar el derecho al bienestar y la protección social. Partimos de la premisa de que realmente es el propio derecho al bienestar y la protección social el que se constituye un objeto de la intervención del trabajo social, y hablamos en términos de la implementación de las políticas con carácter universal, siendo sujetos, por supuesto, la población en general, pero damos un destaque a aquellos sectores en mayor situación de vulnerabilidad, exclusión social y económica concretamente. Situamos, por supuesto, decimos que el ejercicio profesional tiene que ver con aquellas intervenciones con rigor científico, efectivamente situadas a un nivel colectivo, individual. Hablamos de que estas se orientan fundamentalmente a través de la asistencia, la promoción, la gestión de la enseñanza y la investigación disciplinar, pero fíjense, le colocamos un requisito, digamos, en el sentido de esto de que ya la profe Heriberta desarrolló ampliamente, conforme a los principios de la justicia social, a los derechos humanos, el enfoque de género, étnico y generacional, la democracia y el reconocimiento y el respeto de la diversidad. En este sentido, también cuando nos referimos, y esto voy a ir muy rápido porque no quiero, de alguna manera creo que también ya Juana lo señaló, en términos de las funciones, situamos, digamos, lo que tiene que ver con el diseño y implementación y evaluación de políticas sociales, el abordaje e intervención social, el asesoramiento. Fíjense ustedes, sumamente importante a propósito de las posibilidades de crear condiciones para el ejercicio de derechos colectivos. Hablamos de todo un eje que tiene que ver con el asesoramiento y para el fortalecimiento organizativo y para el ejercicio y la defensa de la exigibilidad de los derechos humanos. Entonces, por otro lado, un poco lo que tiene que ver con los estudios, investigaciones y docencia, y por supuesto lo que tiene que ver con, digamos, la integración de equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios y interdisciplinarios. Y fíjense ustedes que de alguna manera, y qué relevante para un contexto como el Paraguay, digamos que decíamos con más de 35 años de dictadura, encontramos que hay cuestiones, digamos, que hacen a
Y bueno, y una profesión que no había estado reconocido su estatus jurídico. Sabemos que de alguna manera hemos tenido bastante, digamos, como injerencia por parte de otras profesiones, más ocupación de los espacios profesionales. Incluso entonces colocamos en este sentido algunas funciones privativas, digamos, como solamente que pueden estar a cargo de trabajadores y trabajadoras sociales en el Paraguay. Entonces allí situamos todo lo que tiene que ver con la gestión directiva y académica de unidades de formación de grado y posgrado, lo que tiene que ver también con las enseñanzas de materias disciplinares, la emisión de informes socioeconómicos, ambientales, pericias técnicas y, por supuesto, lo que tiene que ver con los derechos colectivos de la propia profesión, digamos, en términos de la consolidación de objetivos de la entidad gremial. Fíjense ustedes también que efectivamente se reconoce como derecho el derecho a la participación en las organizaciones de profesionales. Y traía yo a colación lo que viene colocado en el artículo 15 en el sentido de que se contempla dentro del artículo 15 de la ley de que el sector público deberá promover programas y recursos humanos de las instituciones, una categoría especial y un rubro correspondiente al desempeño del licenciado de Trabajo Social. Es decir, esto de alguna forma no está pensado solo como ampliación de espacio laboral, sino que pensamos en términos de ampliación también de las políticas públicas, porque efectivamente sabemos que en la medida que el Estado amplía la respuesta a la cuestión social, amplía la respuesta a través de políticas sociales, se amplía también el campo socioocupacional del trabajo social, y en esta doble dimensión de compromiso, digamos, con los sectores con los que trabajamos en términos de defensa de los intereses de los sujetos de las políticas sociales. Encontramos que en términos y aquí no voy a detenerme mucho porque creo que ya Juana explicó demasiado bien, digamos, lo que tiene que ver con los derechos laborales en términos de digamos, de la independencia, digamos, del ejercicio de la profesión en relación de dependencia e independencia, un énfasis especial digamos, al derecho que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales en desarrollar nuestra intervención profesional en condiciones adecuadas y dignas de trabajo. Eso significa en términos de horas, en términos de lo que sería, digamos, sabemos que incluso, no sé, para las visitas domiciliarias, en fin, que las instituciones garanticen los medios adecuados y que efectivamente, digamos, exista condiciones para el desarrollo del trabajo. Por supuesto, todo el derecho de los y las trabajadores y trabajadoras sociales en términos de continuar formándonos, para especializarnos, para, en fin, mejorar nuestro trabajo. Y esta dimensión de la prevención, de la protección y la recuperación y reparación necesaria. Sabemos que en muchos casos el ejercicio profesional se realiza en condiciones de tremenda situación de vulnerabilidad, digamos, que no está ajena. ¿Perdón? Minutitos. Bueno, entonces, un poco lo que tiene que ver con honorarios, aranceles y esta cuestión de la jornada laboral no mayor a 30 horas semanales por vínculo. Convengamos que esto realmente en la propuesta original estaban solo 20 horas, pero digamos, no fue posible que quedara de esa manera, y todo lo que tiene que ver con la integración de equipos multidisciplinarios. Este derecho, en términos de negarnos a la ejecución de prácticas violatorias de derechos humanos, pensamos que también es un avance demasiado importante, y sobre todo prácticas violatorias de los derechos humanos o que contravengan el Código de Ética Profesional. En términos de deberes éticos se recogen en parte ya estas cuestiones señaladas por la profe Heriberta, en términos de que tenemos que respetar, por supuesto, la ley y denunciar los actos que violen nuestra ley, ejercer nuestra profesión en el marco y protección y efectivización de derechos humanos, argumentar nuestro trabajo con rigor técnico, respetar valores democráticos
digamos, ejercer la profesión en el marco del respeto, la autodeterminación y diversidad, y fíjense ustedes, como deberes y obligaciones éticas, digamos, el fortalecer los procesos de construcción de ciudadanía. Es decir, nuevamente en las obligaciones está pensada la idea de los derechos colectivos y, por supuesto, lo que tiene que ver con mantener el secreto profesional y los procesos digamos, de formación continua. Un poco justamente ya en los próximos segundos, como para terminar, decirles de que esta ley terminó reglamentándose a través de este decreto 3658, de la que hemos participado varios gremios, digamos, y por supuesto también la Mesa Nacional. Lamentablemente, y bueno, es súper recomendable que ustedes lo puedan conocer, van a encontrar de que realmente la reglamentación desde nuestro punto de vista quedó vaciada de contenido, porque finalmente no toma, digamos, toda la riqueza de la ley al momento de su reglamentación. Básicamente lo que hace es define, digamos, los niveles de intervención, los campos de actuación de trabajo social, establece que es el Ministerio de Salud Pública a través del órgano competente el que va a otorgar el registro profesional, y por otro lado, de alguna manera, digamos, establece de que efectivamente el órgano que va a venir a vigilar el cumplimiento de esta ley va a ser el Ministerio de Salud, pero un poco, y decirles esto, digamos, con esto ir cerrando, lamentablemente, solo como para darles un ejemplo, porque ya no tenemos más tiempo, nosotros habíamos propuesto justamente una cuestión, digamos, diferenciada en cuanto a la carga horaria, esto que se ve acá en el artículo 6, donde se habla de que la carga horaria será la establecida por el Ministerio de Salud Pública, atendiendo al riesgo, a la integridad física, mental que produce el ejercicio y considerando los ámbitos laborales específicos en los que se desempeña el trabajador social, y la jornada no será superior al artículo 10, inciso H de la ley. Nosotros decirles que en este caso nosotros habíamos planteado que fuera una cuestión diferenciada. Ustedes saben que en el ámbito de la salud y sobre todo en los contextos donde hay mucha situación de vulnerabilidad, digamos, y muchos riesgos, se establece y ya existe precedente en este sentido desde otras profesiones que tienen menos carga horaria, y habíamos planteado considerar en estos términos. Lamentablemente no quedó, pero decir, como para ir cerrando, a pesar, digamos, podemos decir de que la ley es un gran avance. Lamentablemente la reglamentación no quedó de la manera como hubiéramos querido, pero pensamos y dejarles con estas ideas que como desafíos tenemos por un lado conocer nuestra ley, una ley que no conocemos no la vamos a poder exigir, pero sobre todo también, por supuesto, fortalecer los procesos de articulación y organización para defender el cumplimiento de la ley y, por supuesto, ¿por qué no plantearnos de qué manera se va a dar el proceso de implementación de la ley, que las academias, y en ese sentido celebrar profundamente espacios de esta naturaleza, que los estudiantes, las estudiantes conozcan la ley, puedan exigir su cumplimiento en los distintos espacios profesionales donde se viola la ley, realmente poder también contribuir con denunciar para que efectivamente esta, digamos, doble dimensión, por un lado, los derechos individuales propiamente de las condiciones de trabajo por parte de los trabajadores sociales, pero también los derechos colectivos en términos de la posibilidad de organizarnos y digamos, fortalecer el gremio profesional, pero al mismo tiempo también, digamos, la defensa de los intereses de los sujetos de las políticas sociales como, digamos, requisitos para avanzar hacia la justicia social y a la vigencia plena de los derechos humanos en el Paraguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Ahora les doy la palabra a la profe Nidia, la profe Teresita. Sí, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Elba. Realmente te hicimos correr un maratón, ¿verdad? Con tanta información que hay y sumamente importante. Yo creo que cada una de nuestras expositoras dio un pantallazo de diferentes enfoques sobre los temas que hoy nos convocan. Tenemos algunas preguntas, está nuestro equipo
trabajando. David, si recogieron algunas consultas para nuestras expositoras, por favor. A ver, está Gonzalo, están por ahí. Buenas noches, profe. Sí, Andrea, Acá te hay una escuchamos. pregunta. A ver. Acá la compañera dice, el código de ética que ya tiene muchos años de vigencia debe ser revisado y ajustado con la participación de todos los estamentos y hacer una revisión colectiva. ¿Qué opinión tienen las expositoras? Te escuchamos, licenciada Heriberta. Ya veo que se estás acercando ahí. Sí, desde luego que ningún código es inflexible, pero si miramos nuestra realidad, no ha cambiado nada. Ahora, las nuevas generaciones pueden trabajarla, ¿verdad? Antes no teníamos nada y alguien tenía que haber empezado y presentar un borrador, porque eso es así que se trabaja, y luego se consensúa, se agrega, se borra, se quita, ¿verdad? Y eso debe ser, bueno, fue implementada, aprobada en el 2008, hace 10 o 12 años. Y se puede, no está cerrado, ahí se establece, es cuestión de que se organice. Perfecto, muchas gracias. No sé si Juana, ¿quieres hacer algún comentario? Así vamos en orden, dándole la palabra. Juana Olmedo. A ver. Ahí está Juana. No, gracias, no. Perfecto. Licenciada Elba, profe Elba. Sí, me parece un poco en la línea de lo que señala Heriberta. Me parece que por supuesto que el código puede ser revisado y a la luz de los nuevos contextos, en fin, puede ser considerado. Sabemos, por ejemplo, convengamos que digamos, la ley recoge en parte lo que plantea el propio código de ética, así que por lo tanto podemos decir de que el propio código está recogida en la ley. Ciertamente puede abrirse a un proceso, digamos, de reflexión, de debate para efectivamente ver no solamente qué cambió el contexto, sino cuáles son los nuevos o viejos desafíos hasta para reafirmar los compromisos. Así que, y me parece que, bueno, eso, por supuesto, hay que hacerlo con las compañeras que han sido protagonistas, que son protagonistas de este proceso. Y también convengamos que cuando comentás, profe Heriberta, de cuando se hizo ese código, digamos, efectivamente, hoy día se ha ampliado incluso el campo digamos, hasta de organizaciones de trabajo social en el Paraguay, así que ojalá, digamos, en algún momento dado se pueda dar como el proceso de reflexionar colectivamente y de apropiarnos, digamos, ¿verdad? Apropiarnos para que efectivamente eso se pueda cumplir en nuestra propia práctica, en nuestros procesos de articulación y por supuesto en nuestra lucha por la idea no solamente de trabajo social, sino la idea de sociedad que plantea el código. Así que por lo tanto me parece que es demasiado. Es decir, uno no puede decir no, un no rotundo, digamos, a procesos de reflexión y ojalá se den, digamos, pero efectivamente sabemos que el mayor desafío está en estos momentos de poder conocerla a fondo, apropiarnos de ella, resignificar incluso, ¿verdad? Y efectivamente caminar hacia su efectivo cumplimiento. Y si nos queremos dar la tarea de modificarla, para algo modificarla tenemos que conocer plenamente, digamos. Entonces, me parece que en este tipo de procesos de reflexión que nos pueda dejar desafíos me parece demasiado importante. Muchas gracias, Elba, Heriberta. Gonzalo, ¿tenemos más consultas en el chat? Sí, buenas noches para todos.
Mi nombre es Gonzalo Chávez, alumno de la Universidad Nacional de Itapúa, de la carrera de Trabajo Social. Estoy en el tercer año y quiero leer una consulta de Mirta Ruiz Díaz, dirigida a las tres expositoras. ¿Cuál es el mayor desafío hoy para nuestra profesión en el Paraguay? ¿Qué nos pueden comentar? Sí, si les parece, vamos respondiendo en el mismo orden, licenciada Heriberta. Bueno, yo creo que la profesora Elba acaba de decir, el mayor desafío es conocer de pe a pa la ley, el contenido del código de ética. Y no solamente conocer, sino apropiarnos de ella y hacer que sea la guía de nuestro desempeño como profesionales. Entonces, ese es el primer desafío. El segundo, tal vez, es que cuando se escribieron esto, por ejemplo, no teníamos esta experiencia de la pandemia. No hay nada al respecto, ¿verdad? Entonces, se agregan las inquietudes y se agregan las respuestas y los límites de lo que como profesionales nosotros podemos hacer. Yo creo que el contenido, tanto la ley está más cerrada, pero la ética está abierta porque es aprobada solo por el gremio de trabajo social, no está aprobado por el Estado, porque es nuestro exclusivamente para poner límites, para darnos marcos de cómo movernos en los diferentes escenarios que nos toque desenvolvernos como profesionales. Muchas gracias, licenciada Heriberta. No sé, Juana o Elba, si quieren contestar. Apoyo lo que dice la licenciada Heriberta. Conocer la ley y apropiarnos y exigir su cumplimiento. Eso es lo primordial que ahora tenemos como meta. Que tenemos que ejercer como meta. Así mismo. Gracias. Y eso. Muchas gracias, licenciada Juana. Licenciada Elba, compañera. Sí, realmente coincido con Juana y con la profe Heriberta. Solamente quisiera agregar de que como en la ley nosotros contemplamos que también nuestra ley apunta a la defensa de los intereses de los usuarios de las políticas. Entonces, me parece que un gran desafío es profundizar un poco en la reflexión y en el fortalecimiento de nuestras organizaciones para ver cómo hacemos efectiva esta realidad de la defensa de los derechos humanos por la vía, digamos, del acceso a las políticas públicas en Paraguay, en un país profundamente desigual. Entonces, me parece que fortalecer nuestras organizaciones, sabemos que las leyes por sí solas, decía vez pasada Sara Lesme, no cambian las realidades. Entonces, si las leyes por sí solas no cambian las realidades, somos los sujetos políticos, en este caso sujetos históricos, trabajadores y trabajadoras sociales digamos, de carne y hueso, movilizados, organizados, que vamos a poder avanzar en ese proceso de exigir y sabemos que en este sentido ningún derecho se nos fue regalado, todos los derechos han sido producto de conquistas históricas, entonces va a depender de nosotros, pero nosotros no solamente solo el colectivo profesional, sino articulados también con distintos sectores que son efectivamente los usuarios de las políticas, los sujetos de derecho de las políticas con quienes tenemos que aliarnos fuertemente porque la ampliación de las políticas implica ampliación de nuestro espacio socioocupacional y ampliación también de ciudadanía para los sujetos. Así que un poco hacer ese análisis me parece y caminar un poco en esa perspectiva. Fantástico. Yo creo que todas las respuestas van enriqueciendo y las preguntas van complementando aquellas dudas, aquellos vacíos que por ahí alguien haya tenido, ¿verdad? ¿Tenemos alguna consulta más que los alumnos hayan podido registrar? ¿Quién está por ahí? Gonzalo, Fabiana. Buenas noches, ¿qué Sí. tal? Soy Fabiana Garay del primer año de Trabajo Social de la UNI.
Espero que se encuentren bien. Narciso Servín, la ASO y sindicatos deberían presionar para el cambio del decreto reglamentario. ¿En qué aspectos deberían mejorarse? El Ministerio de Salud podría tener fuerza para exigir cumplimiento, por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia incumpla la Ley de Trabajo Social. Exactamente, y te complemento, Fabiana, esa pregunta con otra que vi un poco más arriba que hablaba de cuál es el mecanismo que se tiene o cuál es el momento o el mecanismo que se debe cumplir para la revisión de la reglamentación. Así que dejo ahí esas consultas. Quien pueda, tome la posta para poder responder. No sé si licenciada Heriberta, Juana, Elba. ¿Podés repetir la pregunta? Sí. Fabiana, ¿nos podés repetir la pregunta? Sí, la ASO y sindicatos deberían presionar para el cambio del decreto reglamentario. ¿En qué aspectos deberían mejorarse? El Ministerio de Salud podría tener fuerza para exigir cumplimiento, por el ejemplo, si la Corte Suprema de la Justicia incumpla la Ley de Trabajo Social. Esa sería un poco la consulta. Un poco larga, pero... Voy a responder por la experiencia cuando no teníamos la ley y cuando había incumplimiento con el derecho del trabajador social. Lo que se procuraba era, ¿verdad?, contactar con la institución a través de notas, entrevistas, para zanjar la situación, ¿verdad? Pero ahora, con una ley, se tiene más fuerza para poder, si el Poder Judicial es letra muerta, nuestra ley, y no reconoce los derechos del trabajador social. Yo creo que tanto el gremio, el sindicato, puede exigir y tratar de dialogar con el Poder Judicial, porque no sé, yo no manejo al final al dedillo, ¿verdad?, las cuestiones jurídicas. Yo creo que nuestra colega Elba va a poder hablarnos mejor acerca de esto, pero creo que como gremio y como asociación, ya sea sindicato, la asociación, podemos llamar la atención y exigir que se cumpla la ley que fue promulgada para garantizar el ejercicio profesional, ¿verdad?, y los derechos del profesional de trabajo social. Profe Elba. Sí. O Juana, perdón, Elba, Juana estaba con el micrófono. Perdón. Sí, yo creo que el sindicato y la asociación puede exigir al Ministerio de Salud para la revisión de la reglamentación de la ley, pero no sé, solamente Elba podría hablar de la cuestión jurídica, ¿verdad?, para ver si el Ministerio de Salud podría exigir al Poder Judicial, ¿verdad?, a que se cumpla la ley. No, eso hablaría Elba, que a su cargo. Pero para mí, la asociación y trabajo social puede exigir la revisión de la reglamentación de la ley de trabajo social. Sí, me parece un poco que en esta línea de lo que ya la profe Heriberta y también Juana adelantó, me parece que en el contexto en el que estamos, recuerden que nuestra ley garantiza derechos individuales y derechos colectivos.
Y efectivamente, por supuesto que hay vías para exigir cumplimiento de los derechos colectivos. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que tiene que ver, hay ciertos mecanismos judiciales, digamos, que están allí habilitados como para lo que sería, no sé, los amparos, para el acceso a la salud, en fin. Yo creo que hay que ir pensando, pero realmente, y bueno, y eso como suelo decirle que soy abogada de segundas nupcias porque yo ya me formé en trabajo social con conciencia crítica, así que miro un poco el derecho desde una perspectiva crítica. Me parece que la prioridad tendría que ser en términos de efectivamente, digamos, ver que lo que está en estos momentos se cumpla, porque ni siquiera lo que ahorita se consiguió todavía no se cumple, es decir, todavía los espacios están ocupados por otros profesionales. Entonces yo pienso allí responder un poco a la pregunta que creo que María Elena hacía, mecanismos concretos. Y a mí me parece que hay que pensar en términos de un mecanismo muy, muy ágil en el cual, si habemos trabajadores sociales a nivel de todo el Paraguay, digamos, contribuyamos a vigilar en nuestros espacios laborales y poder establecer, digamos, denuncias ante el órgano que aplica la ley de trabajo social. Dice que ningún profesional que no sea, digamos, un licenciado en trabajo social, licenciado en trabajo social, puede ejercer la función. Sabemos que eso existe. Entonces, pensemos en términos en este caso, desde las organizaciones, los gremios a los cuales pertenecemos. Creo que seguramente la mayoría de los que estamos aquí pertenecemos a los gremios profesionales, digamos, de encarar una campaña en la cual, y yo creo que ya lo están haciendo, o sea, reconocer que están en ese camino, digamos, y efectivamente, incluso de cara al cumplimiento de lo que dispone el artículo 15 respecto a la creación, en fin, o sea, hay todo un proceso, digamos, de trabajo que vienen desarrollando tanto la ASO como el Sindicato de Trabajo Social del Paraguay en esa línea. Así que me parece que yo pensaría que no es un momento en el cual tengamos que pensar de vuelta en modificar el decreto poco, sino al final lo que nos quedamos es una ruta crítica, ¿verdad? O sea, tenemos la ley no se cumple, pensamos que otra vez la ley y, digamos, yo diría, no entrar en un círculo vicioso de que pensar que la ley por sí sola va a cambiar, que lo que hoy se conquistó, digamos, sea una realidad y pensemos que elegir batallas, es decir, elegir batallas, y eso significa, recuerden ustedes, yo creo que va a ser materia de otro encuentro. Recuerden ustedes que la ley tal cual salió no era lo que al final, ya digamos en la última fase que queríamos. ¿Se acuerdan ustedes que modificamos incluso digamos, la instancia de aplicación? Migramos al Ministerio de Desarrollo Social. Esta ley salió porque salió por una sanción ficta. Significa que ya el plazo de estudio estaba venciendo y es un hecho casi anecdótico, digamos, porque hubo fraude, digamos, en un momento del estudio en el Parlamento, hubo todo un desastre, digamos, y no dio el plazo como para que efectivamente sí salió por sanción ficta. Nosotros de alguna forma en los debates ya habíamos estado, la última propuesta de modificación ya estábamos migrando al Ministerio de Desarrollo Social como órgano de aplicación, porque decíamos que trabajo social no está solamente presente en el ámbito de la salud, sino está presente en distintas, digamos, en distintas áreas y con numerosas otras competencias que no solamente están en el ámbito de salud. Entonces, creo que aquí, y bueno, la verdad que no discutimos sobre este punto con los compañeros y las compañeras en la mesa, pero pensar en términos de enmarcarnos de vuelta, en modificar la reglamentación, tal vez el esfuerzo tendría que estar en términos de conocer efectivamente la ley, en conocer efectivamente la reglamentación, son 9 artículos, y tratar de dotarla de contenido en términos de que, porque hoy no se está vigilando el cumplimiento ni de la ley ni de la reglamentación. Entonces hace falta hacer como mediaciones de procesos que nos permita caminar hacia esa cuestión. Entonces, y en todo caso, recuerden ustedes que una ley no puede ser cambiada inmediatamente. Sí, tenemos que esperar un tiempo de implementación, pero es el tiempo también que necesitamos como para nosotros mismos afianzarnos en usar la herramienta. Hay que pensar que las leyes son herramientas para llevar adelante los cambios. Solo eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Elba, Heriberta y Juana. Le pido a los alumnos que están en el grupo de preguntas si nos pueden dar una lectura de todas las consultas que quedan, de manera que nuestras expositoras puedan ya ir respondiendo. Las que van quedando en honor al horario, estamos llegando a más de una hora de debate. Si bien es enriquecedor y están saliendo mucha información para todos los que estamos participando, nos gustaría ver ahí si está Fanny o Gonzalo, Andrea, quien esté por ahí que nos pueda compartir las preguntas que van quedando, por favor. Sí, acá María Elena León nos dice, para Elba y Juana, ya se puede hacer uso de la ley y el reglamento, dice. También Cristian López, ¿cuánto sería el salario de un trabajador social según la ley? Siguiendo un poquito, docente Celeste, la ley garantiza las condiciones laborales, el código de ética nos obliga a comprender las implicancias en los sujetos y nuestro proceso de intervención como parte del ejercicio profesional. El Ministerio de Salud y el rector encargado hace cumplir la ley. Narciso Servín nos dice cómo evalúan la incidencia en los gremios ante situaciones injustas que pasen los trabajadores sociales. Y así tenemos montones de mensajes que, como dice la profe, muy oportuno, ¿verdad? Esta mega charla que tuvimos hoy, muy enriquecedora, y va a ser imposible leer todo, ¿verdad? Por el tiempo también. Y nada, muchos mensajes también de felicitaciones para las tres expositoras. Excelente, la profe. Gonzalo, no te escuchamos más. No sé, a ver las expositoras si pudieron escuchar las consultas que se hicieron o quieren que les volvamos a repetir algunas. Que no se te escuchó claramente, Gonzalo. No sé si ustedes pudieron captar. ¿No? Bueno, sí, Juana. No, la pregunta que hizo María Elena León, de que si la ley y la reglamentación están para ser utilizadas, creo que dijo. Por supuesto que sí. Como decíamos, ¿verdad? Falta conocer y tomarlo como nuestra y exigir, porque entre todos, ¿verdad? Como gremio, como asociación, como grupo, porque si así nomás nadie nos va a dar nadie va a decir esto es para ustedes, solamente luchando, peleando por nuestro espacio, por la profesión a lograr. La ley ya está y solamente hace falta cumplir. Y como estamos en Paraguay, medio difícil, ¿verdad? Como decía Elba, las leyes son letras muertas, pero tenemos que exigir a que se cumpla eso. Exigir, ya sea como gremio, como profesional en cada institución, exigir si vemos cosas que no están correctas, a denunciar, informar donde corresponde y solamente así vamos a lograr que se respete la ley y que se cumplan eso. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Elba, licenciada Heriberta. O les leo algunos comentarios más, ¿les parece? Entonces, en función a eso, ustedes también van complementando sus preguntas. Nelson dice, la citrotramzopi y la ASO se encuentran ya en un proceso de articulación gremial para el monitoreo y control de la ley. Su decreto reglamentario se encuentra abierto a que otros gremios quieran sumarse. María Elena dice, es lo que ya leyó Gonzalo, para Elba
y Juana, si ya sí se puede hacer uso de la ley y la reglamentación, que ya respondieron. A ver, otra consulta, dice Sara, desde Concepción, dice, rescato lo que se resaltó en nuestra ley sobre los derechos colectivos, así como mencionó Elba, que fue establecido más de un derecho colectivo, siendo que es la esencia de nuestra profesión. Celeste Jaudín dice, la ley garantiza las condiciones laborales, el código de ética nos obliga a comprender las implicancias en las y los sujetos de nuestros procesos de intervención como parte del ejercicio profesional. Mirta Ruiz dice, si fue la propia asesoría jurídica que mutiló nuestra propuesta de reglamentación. Es un comentario, no una pregunta. Después dice, excelente el espacio de socialización, el encuentro de estos 3 espacios. Analía Fresco dice, el Ministerio de Salud es el ente rector y el encargado de hacer cumplir la ley. Después vamos un poquito más abajo. Analía dice otra vez, exacto, es el momento, exacto, no es el momento de modificar, tratemos de que se cumpla lo que ya está escrito. Narciso Servín dice, ¿cómo evalúan la incidencia de los gremios ante las situaciones injustas que pasan los trabajadores sociales? A ver, voy más abajo, así ya vamos terminando un poquito los comentarios. Nelson dice, gracias a la sanción automática nos salvamos de tener una ley completa. Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el órgano de aplicación de nuestra ley hasta que se forme el colegio, como en otros países, o una red similar de organizaciones de la profesión en nuestro país. Después Rosalba dice, de acuerdo con la respuesta de la profe Elba. Analía dice otra vez, así es Juana, no es apropiado en letra muerta si no se cumple la ley. Y vuelven a preguntar, ¿cuánto es el salario del trabajador social según la ley? Es una pregunta reiterativa, ya vi varias veces, así que les transfiero para ir haciendo el cierre de estos últimos comentarios y consultas que hay. Si quieren ir hablando en orden, no sé si empieza la licenciada Heriberta. Yo creo que frente al planteamiento de las situaciones que vive el trabajador social, los conflictos que se generan en el día a día de nuestra gestión, es muy importante que el profesional de trabajo social pise fuerte en el sentido de ser protagonista del proceso que le toca desempeñar en cada institución, en cada organización, y hacerlo con excelencia, con eficacia, que sea eficaz su intervención. No nos quedemos detrás del escritorio, sino que salgamos fuera de ella, conozcamos la institución de arriba a abajo, de abajo a arriba, del costado y al otro costado, conocer la institución, conocer nuestra profesión, tener autoridad en cuanto a autoridad académica, en cuanto a nuestro conocimiento, a nuestra intervención, a la interpretación de los sucesos que se dan diariamente. Si soy protagonista en la institución, voy a poder plantarme y decir, estos son los derechos de la profesión que yo ejerzo. Yo creo que por ahí ese es el primer peldaño para salir y reclamar al ente rector, al que sea. Pero nosotros tenemos que ser protagonistas efectivos en nuestro campo de trabajo. Perfecto. Licenciada Juana, ¿algo para comentar? En relación al salario que consultó el compañero, la verdad que el Ministerio de Salud, o sea, a nivel instituciones, depende del salario. En IPS se tiene un salario diferenciado, en
en el Hospital de Clínica, Ministerio de Salud, se tiene otro salario, ¿verdad? Que se iguala a todas las profesionales, en ese caso, categoría S, por decir así, ya sea licenciada en enfermería, psicología, radiología, todas esas, las que tienen licenciatura, tienen una categoría así de, por decir así, no alto, de 4 millones y punto, nada más que eso. Y en IPS, sin embargo, tiene otro tipo de salario, también igualados así de profesionales. Eso es lo que puedo yo hablar de los públicos, del privado no tengo conocimiento. Muchas gracias. Juana, profe Elba. Sí, no, a lo mejor un poco me parece solo dejar con este elemento, digamos, que por un lado el mayor desafío me parece que es, aparte de pensar en la dimensión de los derechos individuales y colectivos de la profesión propiamente, encontrar los puntos de vinculación con aquellos intereses colectivos que están planteados dentro de nuestra propia ley, seguramente profundizar en la reflexión y por supuesto en fortalecer nuestra organización y nuestros procesos de movilización como para ver de qué manera trabajo social en el Paraguay contribuye en la promoción y defensa de derechos humanos, pero además de proteger intereses de los sujetos y caminar hacia la ampliación de las políticas públicas. Convengamos que hoy la preocupación, no hemos hablado aquí, pero seguramente la preocupación también no está solamente en términos de la ocupación de los espacios socioocupacionales, sino el gran, digamos, grado de desempleo que muchas veces muchos trabajadores y trabajadoras sociales tienen en el Paraguay. Es decir, claramente la ampliación de la posibilidad del ejercicio de derechos de los trabajadores y las trabajadoras sociales depende, vamos a decir, directamente de luchar por la ampliación y defensa de las políticas públicas, es decir, en la medida que se protege el interés de los sujetos de las políticas, también podemos avanzar en el ejercicio de los derechos. Así que me parece que ese es un gran desafío como para seguir trabajando en el ejercicio profesional, en los procesos de formación, cómo se vinculan los intereses del trabajo social con los intereses de los sujetos y el ejercicio, la posibilidad de contribuir al ejercicio pleno de derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia y la justicia social en el Paraguay. Es decir, hay un para qué del trabajo social y me parece que esa es un poco una dimensión ético-política en la que podemos como seguir reflexionando y afianzando los procesos de lucha, articulación y reflexión colectiva. Gracias. Muchas gracias, Elba. Muchas gracias, licenciada Heriberta, licenciada Juana. Me gustaría consultarle a Sofía, Joana y Ruth de la Faxo que están aquí en el Meet, que están haciendo un poco el trabajo de relatoría, si tienen algún comentario que agregar, si hay algo que podamos reforzar de todo lo que en esta más de hora y media estuvimos compartiendo con estas excelentes expositoras. Les escuchamos. Buenas noches, profes. Buenas noches, Joana. Excelente las exposiciones, sí. Hay que rescatar que la ley que tenemos la debemos de conocer bien y cumplir, ya que son de muchísima importancia para nuestra carrera. Como así también el código de ética es súper importante. Muchas gracias, Joana. No sé, Sofía y Ruth, o ya vamos. ¿O sos la representante, Joana, del grupo? Buenas noches, profes. Buenas noches, compañeros. Ruth. El aporte más importante que se puede rescatar de todo eso es que el desempeño del trabajador social está llena y imbrincada de desafíos, propiamente a partir de la ética profesional que uno tiene, va a reconocer que el desafío es de conocer y apropiarse de las leyes y principalmente del código de ética para poder profundizar en la reflexión y el fortalecimiento de las organizaciones que estén en la defensa de los derechos humanos, que es principalmente lo que estamos
luchando cotidianamente y a lo largo de ello también se logra con la carrera de trabajo social y siendo licenciados muchísimo más. Eso más que nada. Perfecto, muchas gracias, Ruth. Sofía, ¿estás por ahí? Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Buenas noches, Sofía. Más que nada recalcar nuevamente lo que dijo la compañera Joana, que es lo de luchar, o sea, conocer la ley, conocer el código de ética y en base a eso luchar para que se puedan cumplir nuestros derechos y nosotros también cumplir nuestros deberes. Y eso, y agradecer también a las expositoras que hicieron una excelente presentación. Perfecto, muchas gracias, Sofía. Y entonces de esta manera vamos dando cierre a este segundo encuentro en el marco del ciclo de seminarios virtuales, Ley de Trabajo Social y Ejercicio Profesional en el Paraguay. Agradecerles a nuestras expositoras invitadas que están hoy aquí en representación del Sindicato de Trabajadores Sociales del Paraguay, de la Asociación de Profesionales del Servicio Social o Trabajo Social del Paraguay y de la Mesa Nacional de Diálogo por el Trabajo Social. Muchísimas gracias a ustedes por estar, a los docentes de las facultades de la Universidad Nacional de Concepción, de la Universidad Nacional de Pilar, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la FACSO, que es un poco nuestro ente coordinador de este proyecto, de este megaproyecto que nos convoca a todos los profesionales, estudiantes y docentes de trabajo social del país que estamos en pleno proceso de formación. Recordarles también que este, como les dije, es el segundo de 4 encuentros programados. Tenemos el próximo miércoles 4 de agosto, el tercer encuentro, donde vamos a hablar lo que quedó y no quedó en la Ley de Trabajo Social. Vamos a tener nuevamente representantes de estos 3 estamentos que nos van a exponer su mirada respecto a esta temática. Y el último encuentro programado es para el 19 de agosto, donde vamos a hablar desafíos de la ley del ejercicio profesional del trabajo social en el contexto actual post pandemia. Así que son temas todavía que nos quedan en la agenda, sumamente interesantes, convocantes, que nos van a poder permitir volver a encontrarnos y debatir sobre esto que tanto amamos, que es nuestra profesión, el trabajo social. Muchísimas gracias a todos, a todas. Comentarles también que vamos a tener la grabación de este encuentro en las diferentes plataformas de Facebook de las organizaciones participantes. Nosotros como anfitriones de la UNE tuvimos un pequeño problema técnico para hacer la transmisión en vivo, pero ya vamos a tener en disposición la grabación en todas las plataformas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos, a seguir cuidándonos, que el COVID no nos venza. Cariños.